Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rubén Lesmes, instructor de vuelo, instructor académico, conferencista y consultor de la industria aeronáutica para Colombia y algunos países de Latinoamérica. Hoy nuevamente desde mi casa me complace tenerlos conmigo hablando sobre temas de manera natural, de manera espontánea y de algunas preguntas que me hacen con respecto a los ciclos de conferencias que estamos dictando y que los invito a que los vean en nuestro canal de YouTube. Suscríbase para que no se quede con información faltante. Así que bienvenidos nuevamente a mi casa y hoy trataré un tema que es bastante importante, ha sido un tema relevante en los últimos años y es el SMS. Y es que en la semana anterior, en los ciclos de conferencias de julio, en donde participaron países como Ecuador, Chile, Argentina y claro, Colombia también, hicimos un ciclo pequeño, corto, de lo que es la diferencia entre el SMS y la seguridad operacional. Porque algunas personas, algunas instituciones, a veces creen que la seguridad operacional y el SMS es lo mismo y realmente, como vamos a ver, no es un concepto igual. Dentro de ese ciclo de conferencias me hicieron una pregunta interesante. Me dijeron, capitán, usted como especialista y como consultor de este tema específicamente, ¿tiene algunos tips, algunas claves, algunas recomendaciones para la implementación del SMS en las empresas? Y bueno, este video y esta cita del día de hoy es para explicarles que sí, claro, hay algunos tips y algunas recomendaciones para los gerentes, los directores de seguridad operacional y los ejecutivos responsables. Entonces, pues, les doy un cordial saludo nuevamente y espero que el contenido del día de hoy le sirva a usted para la implementación del sistema de manejo o la gestión de la seguridad operacional en su empresa. Bien, primero debemos recalcar en esa gran diferencia entre lo que es la seguridad operacional y el SMS. Lo que realmente se hace en una empresa es implementar una cultura de la seguridad operacional. La seguridad operacional son una cantidad de características que van a identificar a la población de esa organización en lo que es la gestión del riesgo. Es decir, todo un proceso cultural de identificación de peligros y gestión o mitigación de los riesgos. Todo ese aspecto que requiere una promoción, que requiere unos entrenamientos, todo ese aspecto cultural es la seguridad operacional, que básicamente es la evolución de la estrategia en la mitigación de los eventos, accidentes e incidentes en nuestra industria. Pero el SMS no es eso. El SMS básicamente es la evidenciación a nivel documental de que esa cultura está funcionando dentro de su empresa. Es decir, el SMS es un sistema de aseguramiento de la calidad de la implementación de una cultura de seguridad operacional. Y eso es importante considerarlo porque en nuestra industria, en las empresas a nivel Latinoamérica, hay una gran preocupación por la poca asimilación y la no comprensión de lo que realmente se tiene que hacer dentro de una empresa. Entonces lo primero que yo tengo que decir es que la seguridad operacional como cultura pues es una tarea que más o menos se toma un tiempo de 5 años. Conocerla, promoverla y entenderla de alguna manera puede ser un tiempo de 6 meses en una empresa pequeña. Pero la asimilación y el comportamiento dentro de ese esquema de cultura nos puede tomar 5 años, que es lo normal dentro de la asimilación de una cultura. El SMS, por otra parte, al ser ese compendio de evidencias de QMS o Quality Management System, o Management System, pues es básicamente un sistema de gestión de calidad, en este caso documental, que evidencie que la cultura se asimiló en su organización. Vamos a hacer un punto aparte de lo que es la seguridad operacional como cultura y hablemos específicamente del SMS, es decir, de este sistema de aseguramiento de la calidad documental de que esa cultura. Y es que los sistemas de gestión de calidad son para certificar procesos o procedimientos dentro de una organización. El SMS entonces es el aseguramiento de la calidad del proceso o la cultura de la seguridad operacional. Esto es importante porque de allí parte que sea exitoso o no sea exitoso un SMS. Si usted no está trabajando en la cultura, pues va a ser difícil que lo evidencie a nivel de calidad.
Recordemos que el QMS es una certificación de calidad dirigida hacia el cliente, productos y servicios hacia el cliente. En este caso el SMS, aseguramiento de la calidad hacia la organización, que obviamente también va hacia la industria aeronáutica, porque cuando usted certifica un proceso, un procedimiento en calidad, pues está diciéndole a la industria, está diciéndole al mercado que usted es competente y que asegura la calidad de ese procedimiento para una cantidad de servicios a nivel industrial. En ese sentido, la pregunta sería ¿quién hace el SMS? ¿Quién es el responsable de hacer el SMS? La seguridad operacional como cultura la hacen todos dentro de la organización. Recordemos que a nivel empresa organizacional, todos tenemos la responsabilidad de identificar peligros y gestionar riesgos y trabajar en procesos y trabajar en la gestión. Pero el SMS definitivamente es también una dependencia específica de aseguramiento de la calidad. Así como tenemos control calidad y aseguramiento de la calidad en procesos de mantenimiento, tenemos aseguramiento de la calidad en procesos de productos y servicios, pues el SMS como aseguramiento de la calidad de la seguridad, pues tiene una dependencia. Lo primero que hay que considerar entonces es que existe una figura, una persona, un perfil de un director o gerente de seguridad operacional. Si ese gerente de seguridad operacional, que es quien debe responder por el sistema SMS, si esa persona no está entrenada en sistemas de aseguramiento de la calidad o por lo menos en auditorías de sistemas de gestión de calidad, va a ser bastante difícil que el procedimiento o el proceso del SMS sea efectivo. Es imposible. Ahora bien, lo que sucede con nuestra industria a nivel Latinoamérica es que las empresas de aviación no regular, pequeñas, llámese empresa privada, centros de instrucción, etcétera, o charter, pues este tipo de empresas no está acostumbrada a certificar en calidad sus procesos y procedimientos, porque no ha sido necesario para ser competitivo en la industria. Las empresas de aviación regular sí certifican muchos procesos y procedimientos porque los hacen más competentes a nivel internacional. Es increíble incluso ver que el grueso de nuestra industria no conoce las herramientas de gestión de procesos en calidad. Por ejemplo, la Aerospace Standard 9001 son los estándares de certificación en calidad de sistemas y procedimientos de mantenimiento. Pero también tenemos el ISBAO, International Standard for Business Aviation Operations. Pero también tenemos el BARS, y así como BARS, ISBAO, como la AS 9001, pues son certificaciones de gestión de calidad de procesos y procedimientos de la aviación, pero no son muy conocidos por no haber sido necesarios. Entonces una empresa que no está acostumbrada a trabajar bajo gestión y sistemas de gestión de calidad, pues este tema del SMS se le va a hacer un poco complicado. Pero no es complicado, es un tema de sistemas de gestión de calidad tal cual como los demás, como un ISO 9001. Así que lo primero que hay que considerar es que el director o gerente de seguridad operacional debe por lo menos tener un conocimiento básico en sistemas de gestión de calidad o auditorías. Además que el gerente o director de seguridad operacional va a fungir como auditor interno de estos procesos. Entonces usted, señor ejecutivo responsable, gerente de la compañía, presidente de la compañía, lo primero que debe determinar es que la persona que va a estar al frente del SMS, como su gerente de seguridad operacional o su director de seguridad operacional, debe estar entrenado y capacitado en sistemas de gestión de calidad. Esos entrenamientos son bastante sencillos, son comunes, se encuentran inclusive de manera virtual, así que lo invito a que lo matricule y lo ponga en un sistema de entrenamiento o una capacitación de sistemas de aseguramiento de la calidad. No es nada complejo, no es nada del otro mundo, pero sí es esencial para que el SMS le salga bien. El objetivo de la seguridad operacional como cultura es mitigar definitivamente la probabilidad y la severidad de los eventos. El objetivo del SMS entonces es certificar esa cultura. ¿Por qué es importante certificar el SMS? Algunas personas creen que el SMS y la seguridad operacional evitan accidentes. Eso no es para evitar accidentes. Lo que sí es cierto es que cuando usted certifica un sistema de gestión de calidad, primero que todo,
es más competente y más competitivo. Si usted ya está reinventando su negocio, porque el vuelo charter de manera particular ya no es rentable, si usted está haciendo una reingeniería de procesos en su empresa y está buscando mercados a nivel internacional, si está buscando contratación estatal, contratación a nivel de licitaciones, va a encontrar que esas contrataciones exigen una certificación en calidad de procesos y procedimientos. Cualquiera. Obviamente, dentro de la industria aeronáutica, la certificación en seguridad pues es una certificación que tiene bastante valor. De hecho, a nivel Latinoamérica, la exigencia del SMS no llegó por recomendación de la OASI, y yo quiero hacerme entender bien en este punto. Claro que sí, la OASI, a través del anexo 19 y el documento 9859, pues nos habla de la seguridad operacional y nos habla del Safety Management System o el sistema de administración de la seguridad operacional como un ente regulador y obviamente, como un ente certificador de calidad. Pero yo estoy diciendo es que a las empresas palpables, a la industria como tal, a los operadores, no les llegó la recomendación de la OASI a través de los estados. Recuerde que los estados que son adscritos a la OASI, pues reciben las recomendaciones de la OASI que como recomendaciones casi que son directrices. La OASI directamente no infiere en las empresas, no infiere en la industria. La OASI infiere en los estados que son partícipes de la OASI. Los estados, a través de la autoridad aeronáutica, sí infieren las organizaciones a través de una regulación local. En el caso de Colombia, por ejemplo, el Reglamento Aeronáutico Colombiano, en el año 2009, crea un capítulo, que era el capítulo 22, en donde se exige la implementación de la seguridad operacional y se dan los parámetros de certificación del SMS, es decir, la aceptación del aseguramiento de la calidad por parte de la aeronáutica civil, quien en un principio certificaba, era el ente certificado del SMS. Hoy en día a nivel Latinoamérica, con la armonización de las Latin American Rules, es decir, armonizar todos los reglamentos aeronáuticos de los estados, pues ha migrado la normativa y hoy en día está en la parte 219 la implementación de la seguridad operacional y la certificación del SMS. Sin embargo, debo decirlo que a nivel estatal las autoridades aeronáuticas se han quedado cortas en el cómo implementar una seguridad operacional y cómo ejecutar un sistema de calidad como el SMS. Y es apenas natural. Ninguna autoridad aeronáutica tiene el alcance suficiente para cubrir a nivel de asesoría a todas las organizaciones de su país. Es apenas elemental. Pero si nosotros vemos el sistema de seguridad y salud en el trabajo, una certificación OSHA, las empresas de salud, el sector salud, tiene cientos de asesores de manera obligatoria en cada una de las empresas para acompañar la gestión de la implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Cosa que la industria aeronáutica no ha hecho, por no tener suficiente personal y herramientas. Entonces, ¿qué ha hecho la autoridad aeronáutica en cada país? Primero que todo, asumir la recomendación de la OASI, generar un reglamento en donde contempla todo lo que es la literatura, la filosofía, los fundamentos de la seguridad operacional y el SMS. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué ha hecho también la autoridad aeronáutica de su país? Probablemente ya ha promovido a nivel de conferencias, de capacitaciones. ¿Qué ha promovido? Nuevamente, los fundamentos, la filosofía, la literatura, los conceptos. Incluso hoy en día se han creado los equipos de seguridad operacional. En Colombia es el Equipo Colombiano de Seguridad Operacional o el EXO. Pero asimismo lo ha hecho Argentina, lo ha hecho Brasil y Latinoamérica va poco a poco. Después de 30 años del sistema, aún el 80 o más del 80% de las empresas de los países no han asimilado una cultura de seguridad operacional ni han implementado un sistema de gestión de calidad en la seguridad operacional. ¿Por qué? Porque es que no basta con socializar la información. No basta con socializar unos fundamentos. Las empresas no están acostumbradas, como lo decía hace un momento, a certificar sistemas de gestión de calidad por no haberlo necesitado. No saben de qué se les está hablando como sistema de gestión de calidad. Aquellas empresas que han certificado en calidad algún producto, algún servicio, se les hace más fácil la implementación de un SMS porque conocen algunas
algunas estrategias de implementación. Pero la realidad es que la mayoría de las empresas no tienen esta cultura. Por eso se ha quedado corta la autoridad en exigir y aceptar que los consultores visiten las empresas y ayuden en lo que es un aseguramiento de la calidad de la seguridad operacional. Ese ha sido el génesis y la gran problemática a nivel Latinoamérica del por qué el SMS todavía no llega a las organizaciones. La mayoría de las empresas lo que han hecho es considerar que es un procedimiento, no una cultura, sino un procedimiento. Entonces cogen un manual, que en internet hay muchos manuales de SMS producidos en México, en España, ya en Latinoamérica hay algunos ya aprobados, y al considerar que es un procedimiento, lo que se hace es que se copia y se pegan los procedimientos de otras organizaciones. Y por eso la seguridad operacional no está dando los resultados esperados a nivel de empresas no regulares, particulares, privadas, centros de instrucción o transportes o servicios aéreos especiales, llámese fumigación, ambulancias, etc. A nivel regular sí, porque es que a nivel regular, como yo lo decía, sí existe la cultura y el compromiso sobre todo de certificar en calidad algunos procesos y procedimientos. Después de conocer esta problemática, yo quiero contar lo siguiente. En un principio se vendió una idea equivocada. La idea equivocada es que las empresas no necesitan quien les ayude con esto, porque un sistema de gestión de calidad de un procedimiento lo puede hacer la propia organización. Y yo estoy de acuerdo con eso. Es que las empresas son las que conocen sus procesos, son las que conocen sus procedimientos, y ellas son las que deberían estar llamadas a certificar en calidad sus procesos y procedimientos. En teoría no se necesitaría de alguien siempre y cuando exista un departamento de aseguramiento de la calidad. Pero es que la realidad es otra. La realidad es que la organización no cuenta con esos departamentos. Hablar de control calidad y mantenimiento es control calidad de unos procedimientos, pero no es aseguramiento de la calidad necesariamente a nivel de procesos. Entonces se ha equivocado la industria al creer que no se necesita alguien que conozca para que ayude y asesore a las empresas. Ya hoy en día es increíble, y hablo del caso de Colombia, no solamente se ha aceptado, sino que el mismo Estado le ha pedido ayuda a organizaciones como la IATA para que acompañen los procesos de promoción de la seguridad operacional. Es decir, finalmente y pasando el tiempo nos dimos cuenta que inclusive para desarrollar el SSP o el Safety State Program, es decir, el SMS de la autoridad, tuvieron que pedir ayuda a entidades como la IATA. Exactamente igual pasa con las organizaciones pequeñas. Ahora, ¿quién ayuda a las organizaciones pequeñas? La IATA, pues no lo va a hacer. La IATA no va a ese alcance. Entonces yo por eso le digo, señor gerente, ejecutivo responsable de su organización y director y gerente de seguridad operacional, usted debe entender que esto solo se puede hacer si y solo si usted ya tiene un programa de sistema de aseguramiento de la calidad en algún proceso o procedimiento y lo ha hecho, llámese el ISO o cualquier otra certificación de calidad. Si no lo tiene, acompáñese de asesores de implementación de sistemas de gestión de calidad. Haga el curso de auditoría interna y ahí usted va a tener una gran herramienta para que en su organización pequeñita pueda implementar esto de manera sencilla. Es básicamente eso. Ahora bien, yo le voy a dar a usted unas claves y se las voy a dar, claro que sí, de implementación del SMS. Es decir, de lo que tiene un programa de aseguramiento de la calidad. Los programas de aseguramiento de la calidad tienen 5 componentes, todos tienen los mismos componentes. Tienen un componente documental, tienen un componente de entrenamiento, tienen un componente de procesos, tienen unas bases de datos y obviamente tienen un componente de mejora continua o auditorías. Esos 5 tips se los voy a explicar en el SMS para que a usted le quede más fácil hacerlo. Primero, ¿cuáles son los documentos de un sistema de gestión de calidad? Todos, absolutamente todos, parten de uno solo, que es el matriz, absolutamente para todo. Es el documento de las políticas o compromisos de la alta gerencia para que se implemente el proceso que usted ha considerado, en este caso la seguridad operacional. El documento de las políticas del SMS, que en otros sistemas de gestión de calidad se llaman compromisos, y ojo con esa palabra, me gusta más la palabra compromisos que políticas. Las políticas a veces no las entendemos en la aviación. Los compromisos sí, es decir, ¿a qué se compromete el ejecutivo responsable? Y esas cláusulas de compromisos o políticas, ese documento
de ahí parte todo. Así que, señor gerente de seguridad operacional, director de seguridad operacional, el que esté en la oficina de gestión de la seguridad operacional, si su gerente de la empresa, si el ejecutivo responsable de su organización, llámese presidente, dueño, no tiene un compromiso de certificación en el SMS, créame que no vamos a llegar a feliz término. Lo primero que hay que hacer, señor gerente ejecutivo responsable, es entender que está en usted la responsabilidad y el compromiso de la implementación del SMS. Por eso se llama ejecutivo responsable, porque es quien le da respuesta al proceso de certificación. Pero, señor gerente, usted que está viendo el video, el clip, o gerente de seguridad operacional, no se asuste con el tema. Todos los sistemas de gestión de calidad parten de ese principio y es que debe haber un compromiso de la alta gerencia en la certificación de sus procesos, sus productos o sus servicios. Sería absurdo considerar que un gerente no esté comprometido con la certificación de calidad de un servicio que ofrece o un producto que ofrece. Sería como contradictorio. En este caso es exactamente igual. El gerente, el ejecutivo responsable, el gerente, el dueño, pues está comprometido con la certificación de calidad de la gestión de la seguridad operacional en la aviación. Pues es apenas normal y lógico. ¿Por qué lo va a hacer usted, señor gerente? Por dos razones. Una, hágase este ejercicio. Si usted opera aeronaves, aviones, helicópteros, lo que sea, si usted tiene un taller de mantenimiento, de motores, eléctricos, lo que sea, haga este ejercicio. Pare un avión de su aeronave de manera arbitraria. Usted diga, yo no quiero, paren ese avión y me lo van a dejar un mes sin operar. ¿Cree usted que es una buena política para sus finanzas? Claro que no. Paralizar una aeronave le va a afectar el flujo de caja de manera significativa. Entonces, sería una decisión muy absurda, muy loca, parar una herramienta que es la que le produce dinero. En un taller, páreme el taller de motores porque es que resulta que no quiero facturar un mes. ¿Qué pasa con el flujo de caja? Su sistema financiero se va a afectar. No basta sino mirar lo que está sucediendo ahorita con la industria. No por ninguna eventualidad ni por accidente, simplemente se paró una aeronave. Todas las aeronaves. ¿Cómo quedó el flujo de caja de su organización? Todos estamos pidiendo créditos, mirando a ver cómo sostenemos una empresa y ya habremos tenido que despedir a muchas personas con el dolor en el corazón. Lo que hace el SMS y la seguridad operacional no es evitar accidentes. Lo que hace es disminuir la probabilidad de una parálisis de una aeronave por un evento de seguridad. Claro, un accidente puede ser, pero también puede ser un incidente, puede ser un piloto, puede ser un técnico, puede ser el área administrativa quien suspende una aeronave. Por ejemplo, si no se paga el seguro de una aeronave, la aeronave queda en tierra. ¿Qué pasa cuando esa aeronave queda en tierra? Y cuando hablamos de seguridad operacional, no hablamos de que la parálisis pueda ser de un mes. Con un incidente pequeño, la parálisis puede ser de 3 meses. Imagínense las finanzas. Yo creo que usted ya lo está viviendo hoy en día, como está el mundo. Primero, tengamos claro que el implementar una cultura de seguridad operacional y certificarla en calidad bajo el SMS, lo que busca es disminuir la probabilidad de una suspensión de operaciones por eventos de seguridad. Es decir, le estamos cuidando las finanzas a la organización. Y lo segundo, cuando usted tiene un proceso, producto, servicio, y en este caso la seguridad aérea, certificado en calidad, usted tiene un panorama mucho más amplio, un portafolio mucho más amplio de clientes potenciales dentro de la industria. No es igual una persona que no ha certificado en calidad sus servicios, y en este caso la seguridad, al que ya lo tiene. Así que yo le invito a que lo vea de esa manera. Esto no es para evitar accidentes. Y señor gerente de seguridad operacional y señor director de seguridad operacional, si usted no ha sabido vender la idea dentro de la organización de lo que realmente es el SMS y cuál es el objetivo, que es financiero necesariamente, porque es que de ahí parte todo, pues entienda el mensaje. Realmente lo que se debe buscar es la mitigación de los eventos en seguridad que redunda en una mejor operación, en la garantía de un proceso de producción. Bien, entonces hablando de los documentos, el primer documento es ese gran compromiso del ejecutivo responsable. Lo segundo será un documento de los objetivos. ¿Qué objetivos se ha trazado la organización con su proceso de seguridad operacional?
El objetivo que ha sido ya tipificado es mitigar la probabilidad de la severidad de los eventos, es decir, unos niveles aceptables. Por eso sus objetivos no son iguales entre las diferentes organizaciones. Las personas de su empresa no son iguales a la competencia o al otro amigo de otra empresa. Sus personas se comportan diferentes, tienen diferentes errores, diferentes riesgos. Su operación es diferente, por eso los objetivos cambian. Entonces tenemos un compendio de documentos que obviamente hacen parte de este proceso, pero le quiero dejar dos muy claros. Primero, las políticas y segundo, los objetivos del sistema. De ahí para allá se deriva una cantidad de documentos como formatos, encuestas, alertas, boletines, etcétera, que deben estar dentro del marco de la calidad documental. Entonces tienen una forma de diseño y pues ahí es donde entra la consultoría a hacer el apoyo para que su organización desarrolle esa parte documental. Lo segundo es el componente del entrenamiento. Pues es apenas evidente que cuando nosotros hablamos de un sistema de gestión de calidad, pues tenemos que entrenar a las personas en un sistema de gestión, en gestionar más que trabajar. Entonces el sistema tiene sus propias herramientas nuevas en las cuales el personal debe ser entrenado. Nosotros ya hemos visto en algunos sitios de conferencias, por ejemplo, el modelo de manejo de errores y amenazas, el programa de reducción de accidentes en aproximación y aterrizaje para pilotos, el programa de Line Oriented Flight Training para la organización, el CRM organizacional, no el de tripulaciones ni el de cabina. Entonces hay unos componentes de entrenamiento que son necesarios para que la cultura realmente se oxigene y ande y genere cambios en las personas. No son los programas recurrentes necesariamente de los equipos o los entrenamientos de los técnicos, son programas de entrenamiento específicos de la cultura de la seguridad operacional. Yo lamento mucho que las organizaciones, la OASI por ejemplo, los menciona, claro, Flight Safety los crea, los recomienda, pero a nivel estatal todavía dentro de la normativa no está siendo exigido como un programa obligatorio recurrente, simplemente se exige que haya un programa de entrenamiento a nivel de la organización. Pero si la empresa no tiene claro el sistema, no tiene clara la cultura, no tiene claro los objetivos, pues ¿en qué está entrenando? Básicamente lo mismo que lo entrenaron, es decir, en conceptos, fundamentos, filosofías, pero nada ha sido asimilado. Entonces el programa de entrenamiento debe tener objetivos claros y el perfil de los instructores ya está dado, yo lo he dicho en muchas conferencias, los invito a que las vean en YouTube y a que retroalimentemos realmente el perfil del instructor y cómo el entrenamiento se convierte en un factor determinante para esta asimilación. También tenemos un proceso que se llama las necesidades de entrenamiento. Efectivamente, a medida que la empresa trabaja, se crean vacíos, se identifican necesidades de reentrenar a alguien o de un entrenamiento nuevo por nuevas tecnologías, o nuevos equipos, nuevos sistemas, pues el sistema identifica esto y se hace un programa de entrenamiento acorde a las necesidades de la empresa. El tercer componente son los procesos. Recordemos que la diferencia entre un procedimiento y un proceso es que las empresas que ejecutan tareas pues simplemente están trabajando en procedimientos y se califican los procedimientos como un paso a paso. Pero un sistema de gestión de calidad no trabaja en procedimientos, trabaja en procesos, porque es que el proceso, a cada procedimiento, lo obliga a estar en el marco de una normativa, identifica el alcance de las personas que van a ser afectadas por ese procedimiento o que deben intervenir. También identifica cómo se hace una auditoría o una evaluación de ese procedimiento con el fin de mejorarlo cada vez más. Se hace una descripción detallada de cada procedimiento. Entonces, es importante que la organización conozca los procesos que son esenciales en la gestión del riesgo. Le voy a dar una clave. Busquen la guía de certificación del SMS. La guía de certificación del SMS tiene más de 100 preguntas. De esas 100 preguntas va a encontrar unas 22 aproximadamente que le dicen, por ejemplo, tiene o cuenta con un proceso de revisión de las políticas o compromisos del ejecutivo responsable. Esa pregunta, ¿tiene o cuenta con un proceso de revisión? Le está diciendo ya que ese proceso debe estar funcionando. Entonces, si usted no conoce cuáles son los procesos que debe implementar, coja la guía del SMS. La guía le va a preguntar aproximadamente por 22 procesos que deben estar funcionando. Ahora bien, ¿cómo se hace cada proceso? Pues ahí viene el acompañamiento de
un consultor o de una persona que ya trabaja en gestión de calidad para que le ayude a diseñar los procesos de esas 22 actividades. Luego, cuando la organización ya ha creado esos 22 procesos y la cultura va andando, pues se van a crear procesos nuevos a través de la organización, porque el sistema de reportes va a crear gestión de algunos procesos o procedimientos. Y es que recordemos que hoy en día las investigaciones de accidentes, pues efectivamente no buscan culpables, no buscan ver qué pasó, ni por qué pasó, sino cómo pasó. Entonces, ese cómo pasó quiere decir lo siguiente, que no es efectivamente en el sitio del accidente, no es en la persona que se accidentó o la persona que tuvo el incidente donde usted va a encontrar un problema. Va a encontrar el problema antes, en el procedimiento y proceso que enmarcaba esa actividad. Los mejores resultados después de las investigaciones son todos estos resultados que infieren en el proceso organizacional, no en las personas ni en las herramientas, ni en la tecnología ni en los equipos, ni en los reglamentos, en el proceso. Cuando un accidente determina que un proceso no existía o estaba mal, o ese proceso no se tuvo en cuenta, ahí realmente hay un cambio organizacional y créame, va a mitigar a futuro los eventos de seguridad. Por eso es importante tipificar los procesos de las actividades esenciales en la gestión. Si no los conoce, entonces en la guía de certificación va a encontrar 22 procesos. Mira las preguntas que le hablan sobre procesos y con mucho gusto, ahí usted va a empezar a encontrar cómo diseñarlos. La persona que ha sido entrenada en sistemas de gestión de calidad, en auditorías, mejora continua, va a saber cómo diseñar un proceso. Si no, yo le sugiero, independientemente de lo que le haya hecho su autoridad, un consultor, que no es que tenga que ser costoso, es algo sencillo, le va a orientar en la implementación de sus procesos. El otro componente son las bases de datos. Efectivamente, nosotros no creamos cambio en la organización por criterio personal ni por capricho. Los cambios se crean con base en las estadísticas, es decir, en las tendencias. Y las estadísticas se evalúan sobre los hechos ocurridos en la organización. Por eso es importante demostrar que exista una base de datos en donde se guardan todos los eventos, la mitigación, las herramientas que se han implementado, el cambio, el análisis, todos los eventos tabulados y registrados generan una estadística que dan pronósticos, dan probabilidades. Recordemos que la única forma de salir de una empresa reactiva a ser proactiva y luego predictiva, la gran diferencia es el registro. Pero el registro no sirve de nada si solamente se registró. Ese registro sirve para tabular y a través de una base de datos proyectar unas tendencias y ser predictivo en el tiempo. Además que las estadísticas demuestran si se están cumpliendo los objetivos en mitigación de los eventos, que es un gran objetivo. Los objetivos de entrenamiento se ven a través de la estadística, cuántas personas están entrenadas, cuántas no están entrenadas, cuál es la probabilidad de que una persona no esté entrenada en alguna actividad. Así que definitivamente las bases de datos generan una casuística que es con base en esa casuística en la que se hace el cambio en la organización. Los cambios no se hacen por capricho de las personas, ni por necesidades personales, ni por actitudes personales. Los cambios en una organización se fundamentan en las tendencias de la organización y sus actividades. Por eso es importante una base de datos. Ahí hay alguna diferencia entre los sistemas integrados de gestión de calidad. Cuando uno trata de integrar el OSHAS con el SMS, no cuadra porque la base de datos del OSHAS es muy pequeña y la base de datos del SMS es bastante amplia. Entonces, no siempre un sistema integrado de gestión funciona básicamente en la base de datos. No debe ser y no necesariamente es una base de datos compleja. Obviamente es una base de datos de tabulación de reportes y ahí está, cuando uno estudia el ABC del peligro y la gestión del riesgo, con los índices de tolerancia, pues una base de datos sencilla empieza ahí. Es una base de datos de aproximadamente unos 15 campos, pero que cada vez más uno la alimenta hasta encontrar la forma de tabular todas las actividades de la organización, y una organización que genera esa tabulación toma decisiones asertivas. La base de datos es importante. Finalmente tenemos el componente de la mejora continua. La mejora continua son las auditorías. Es que es evidente que un proceso tiene que revisarse, tiene que evaluarse periódicamente para generar cambio.
Recordemos que los reglamentos, los procesos y procedimientos que no se evalúan, que no se actualizan, se vuelven peligrosos. La mejora continua es esencial para garantizar el cambio y garantizar la calidad de lo que se está haciendo. Por eso es importante que el director de seguridad operacional sea entrenado como auditor interno en sistemas de calidad, para que él a su vez sea el auditor de los procesos de la organización. Ahora bien, no es la única auditoría que el sistema tiene. Recordemos que tenemos la auditoría que nos hace la autoridad en busca de que se estén cumpliendo los objetivos de la seguridad operacional, los propios, pero también hay auditorías externas. Cuando un proveedor, un cliente, un futuro cliente o un proceso de contratación ordena a esos entes a que auditen el sistema de manera externa. Yo, por ejemplo, tengo esa actividad con algunas empresas y me invitan a hacer una auditoría externa para garantizar que el sistema esté funcionando a nivel productivo, a nivel del cambio. Entonces hay tres sistemas de auditoría: la auditoría interna, la auditoría de la autoridad o la vigilancia de la autoridad, y la auditoría a nivel de competitividad en el mercado. Por eso ese componente de auditorías es esencial, y yo obviamente invito a los directores de seguridad operacional que, cumpliendo la guía de certificación, pues tienen un cronograma de auditorías de las actividades internas. A través de esas actividades es que uno identifica que hay necesidad de entrenamiento, que cambian los formatos o el componente documental. Olvidé decirle dentro del componente documental que obviamente el sistema, en el sistema de reportes, el sistema del SMS como tal, dentro del sistema de reportes, tiene algunos documentos y formatos que son confidenciales. Entonces el archivo de esos documentos confidenciales es exclusivo de la persona que está al frente de ese proceso, es decir, el gerente o director de seguridad operacional. Maneja documentación obviamente restringida, confidencial, documentación e información que es pública, como las carteleras, etcétera, etcétera, y documentación que hace parte de las bases de datos y estadísticas. Por eso es importante que el componente documental esté evidenciado. Hay claves en esa parte documental. Yo he hecho una auditoría en alguna empresa que no duró sino 5 minutos, porque cuando uno llega a hacer la auditoría y bueno, se entrevista uno con el gerente de seguridad operacional, le dice: bueno, ¿usted es el gerente de seguridad operacional de esta organización? Sí, claro. ¿Director de seguridad operacional? Sí, claro. Muéstreme su contrato. Y resulta que no lo han contratado. Y si lo han contratado como piloto o como técnico, pero no está el contrato que tipifique sus funciones y responsabilidades como gerente de seguridad operacional. Eso es el SMS. El SMS es la evidencia de lo que usted está haciendo, está reflejado en las buenas prácticas documentales. Si no hay un contrato de gerente de seguridad operacional, pues se acabó la auditoría porque no hay con quién. Es esa persona quien va a sostener, quien administra el SMS. Y puede que esté contratado, pero si dentro de sus funciones no está la mitigación del riesgo, pues no está evidenciado efectivamente los objetivos de la organización. Por eso es importante que el componente documental sea en el marco del aseguramiento de la calidad documental. Y esos son las claves, son los tips que muchas organizaciones no conocen por obvias razones. Bien, los sistemas de gestión de calidad tienen esos 5 componentes: componente documental, entrenamiento, procesos, bases de datos y mejora continua, auditorías. Yo me he tomado un atrevimiento que ha funcionado muy bien, y es crear uno sexto para las empresas que yo consulto o que yo acompaño, y yo lo llamo el componente locativo. Y es que un sistema que no es visible simplemente no existe. Para mí no existe. El sistema debe estar vivo en la organización, debe ser visible. ¿Cómo es visible? Si uno entra a esa organización y encuentra en el comportamiento de las personas, en su presentación personal, que la presentación implica que hay un procedimiento y hay un proceso. Si las carteleras demuestran que hay unos objetivos, que están las políticas publicadas, demuestran que hay, por ejemplo, alertas de seguridad, que se han implementado estadísticas porque se han hecho encuestas, si la página web de esa persona incluye el componente del SMS en donde usted puede hacer un reporte de seguridad de manera virtual, encuentra los formatos, la biblioteca técnica, ahí, en toda esa parte locativa, digital, física o lo que sea, el sistema está vivo, se evidencia. Así que yo considero
que parte de las evidencias de la cultura de seguridad operacional en el SMS es que sea visible. No solamente basta con ser, sino que también hay que aparentarlo, es decir, hay que demostrarlo. Cuando usted entra a una empresa que está certificada en sistemas de gestión de calidad, cuando usted entra a una organización que está certificada en gestión del riesgo, usted inmediatamente ve las personas y el comportamiento se hace visible. Y usted casi que entra con cierto grado de timidez a esa empresa. Por eso es importante que la cultura permee también lo locativo. Si yo llego a una empresa y no encuentro por ninguna parte cultura del safety, ni las políticas, ni los compromisos, ni un reporte en donde reportar un evento de seguridad, un documento, ni en la página lo veo, para mí simplemente el sistema no existe, aunque me lo demuestren en papel o cartulina. El sistema vive en las personas, vive en la instalación, vive en toda la parte informativa, en la parte audiovisual. Claro, es imposible que en un video de este tipo, aunque esté en mi casa y aunque esté compartiendo con ustedes, es imposible que todos los tips de implementación pues le lleguen en 40 minutos o 45 minutos. Yo los invito a que sigan visitando nuestra página, sigan visitando nuestro canal de YouTube, suscríbase para que le llegue esta información de manera oportuna. Y si hay dudas e inquietudes, comuníquese con nosotros, no porque estemos haciendo un negocio de implementación, no se trata de eso. Yo ya he tenido la oportunidad de asesorar personas de los ciclos de conferencias de manera personal. Hoy, precisamente, un gerente de seguridad operacional me mandó un mensaje de felicitación y agradecimiento porque me hizo una consulta. Tengo un problema con mi jefe, con el ejecutivo responsable. Él no ha entendido que los reportes de mantenimiento X, Y, Z. Y yo le dije, mire, está equivocado en la percepción. Usted como gerente está equivocado. Véalo por esta parte. Cite a una reunión así. Y hoy me llamó a decirme, capitán, definitivamente le agradezco esa recomendación que usted me hizo. Cité al comité, hice la presentación, hablé con el ejecutivo responsable de esta manera, estuvo mantenimiento y fue absolutamente exitoso el procedimiento. Y ahora el proceso cambió y hay una mejor conciencia de la organización. Se acabaron las discusiones y estamos trabajando de manera armoniosa los reportes de mantenimiento. No solamente mi intención es a nivel corporativo o a nivel de empresa o a nivel financiero, beneficio económico, que claro que sí, ese es nuestro trabajo, pero no es lo único. También es la tarea de concientizar a las organizaciones, de hacer un punto de apoyo para Latinoamérica en lo que es la cultura del SMS, la seguridad operacional y la certificación de la gestión de calidad. Así que consulten sin ningún temor, escríbanos, visítenos, háganos los comentarios. Con mucho gusto sus comentarios van a generar probablemente otro capítulo como el de hoy que estoy plenamente seguro le va a servir a la comunidad aeronáutica. Para mí ha sido un gusto tenerlos en mi casa nuevamente. Espero que el contenido haya sido de su agrado y suscríbase, visítenos y asista a los ciclos de conferencias. Muchos de esos ciclos de conferencias son gratuitos, así que los compartimos y son para usted. Recuerden, mi nombre es Rubén Lesmes, consultor de la industria aeronáutica, instructor de vuelo y académico y obviamente asesor en temas de gestión del riesgo y la seguridad. Para mí ha sido un gusto y nos vemos en la próxima conferencia. Chao, chao. Hit the beat and take it to the